buenas noches. Un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. Hoy vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de Palestina, vamos a hablar de un conflicto, vamos a hablar de un pueblo que no deja de mirar el futuro con esperanza. Esa esperanza, la Hatikva, que dice la letra de su himno. La esperanza de un pueblo que quiere ser libre en su tierra, tierra de Sion y tierra de Jerusalén, y que quiere vivir en paz, y que las circunstancias probablemente no se lo dejan. Hoy tenemos la suerte de tener con todos nosotros a Aida Ozeransky, la presidenta de la comunidad israelita de Asturias. Muy buenas noches, Aida. Muchas gracias por estar aquí y por hacer un hueco en su vida y en su ajetreado día a día y poder tener un diálogo abierto, dar a conocer una perspectiva quizás distinta de la que habitualmente tiene la gente sobre un conflicto que a todos nos atañe de más cerca, más lejos, de una manera o de otra. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho que me dé esta oportunidad porque creo que es muy conveniente aclarar muchos temas que están bastante vidriosos y bastante manipulados, lamentablemente. ¿Cómo surge el conflicto israelí-palestino? El conflicto es árabe-israelí. El conflicto, cuando surge, es un conflicto árabe-israelí. Los judíos hemos tenido presencia siempre en Israel. Nos atacaron, vinieron imperios, pasaron por encima de nosotros, nos destrozaron 2 templos, pero seguimos viviendo ahí. Estuvimos viviendo ahí. La costumbre era antes la costumbre era que cuando conquistabas un pueblo sacabas a la gente vigorosa, a la gente que valía, a las mujeres y te las llevabas a otro lado. A ellos pues los usabas como esclavos, a las mujeres las usabas como de tu harén o para venderlas. Y al pueblo de Israel le hicieron esto. Nos expulsaron de la tierra 2 veces en el transcurso de 3000 años. Cuando nos expulsaron la última vez, que fue 2000 años antes de que volviésemos a refundar nuestra patria, en el sentido de Estado, mucha gente se dispersó por todas partes, pero los judíos ya teníamos presencia en muchos lugares porque cuando se lee la historia antigua y cuando se lee la Torá y los profetas y demás, nos damos cuenta de que los judíos tenían una actividad importante hacia afuera porque comerciaban. Entonces, pues llegan incluso aquí a España, cuando el Imperio Romano, hay huella de la comunidad judía de Roma muchísimo antes de que llegaran las expulsiones. Nos expulsan también a Babilonia y estuvimos ahí muchísimos años. Ahí se escribió parte del Talmud. El Talmud babilónico se escribió ahí porque después hay otro de Jerusalén. Y estuvimos en esta tierra muchos años hasta que nos expulsaron, pero no obstante, cuando nos expulsaron no marcharon todos, quedaron bastantes judíos. Y de hecho, cuando, por ejemplo, de aquí de España se expulsa a los judíos, algunos van a Israel, algunos vuelven a su tierra ancestral. Finalmente van pasando el tiempo, van pasando una serie de acontecimientos históricos importantes, estamos en época de guerras, de reparto de tierras, viene el Imperio Otomano, ocupa pues parte de lo que es Israel, África, y llegan a entrar hasta España. Entonces, después, una vez que ya transcurren muchos años, antes de la Primera Guerra Mundial se plantea una serie de problemas y de intereses dentro de esas tierras y finalmente se acuerda por parte de los británicos, que eran los que tenían el dominio, o digamos que eran los que mandaban, tenían el mandato de estar en Palestina, llamada Palestina por los romanos, porque los romanos no querían que se llamara Israel y no querían que se llamara Jerusalén, y a Jerusalén le ponen a ella Capitalina, pues ellos ponen el nombre de palestino a propósito porque quieren erradicar el nombre de Israel de la tierra. ¿Por qué? Porque
los israelíes, la gente que vivía en Israel, los judíos que vivían entonces en Israel, plantearon cara al imperio. Y entonces los emperadores les enfadaba muchísimo esa situación y era siempre como un grano, ahí un grano molestando porque estaban siempre reivindicando que les dejaran su culto, que les permitieran sus costumbres y demás. Y finalmente, pues lo que pasa es que se queda ese nombre de Palestina y nosotros anhelamos volver a Palestina, aunque para nosotros siempre ha sido Israel. Finalmente, en el mandato británico las cosas se empiezan a complicar porque se van descolonizando muchísimos países y se consigue por parte de Balfour que se haga una declaración para dar posibilidad de que los judíos puedan vivir en la tierra de Israel, porque hubo una presión política muy importante por parte de Herzl, de Teodoro Herzl, que fue el que hizo resurgir el sionismo con mucha fe y con mucha esperanza de conseguirlo. En un principio, cuando él hizo el primer congreso sionista, le ofrecen la posibilidad de irnos a Uganda, a los judíos a Uganda, pero nosotros no se nos había perdido la de Uganda. Teníamos una historia bastante densa, bastante potente en Israel y era a Israel donde queríamos volver. Entonces él acuerda que efectivamente se escribe una declaración mediante la cual se entiende que los judíos van a tener derecho a volver a esa tierra. Y por lo tanto, nosotros íbamos a volver a Israel. ¿Qué había pasado en el ínterin? Pues que esa tierra estaba completamente abandonada, estaba llena de pantanos que eran, además transmitían la malaria, que era una cosa muy, muy molesta, o de desierto. Eran unas tierras yermas, completamente abandonadas, pero no obstante seguía habiendo vida judía. Y hay una ciudad que se llama Safed, en Israel, en el norte, en Galilea, y en esa ciudad hubo el resurgimiento de la Cábala. O sea, la Cábala se empieza a pergeñar por parte de varios, pero allí es donde verdaderamente se centraliza. La Cábala es el misticismo judío y ahí tenemos importantísimos rabinos que se fueron a vivir a Israel precisamente por eso. O sea, lo que quiero decir es que vida judía hubo siempre, pero también había árabes, población árabe. Cuando finalmente se ve que la idea de Israel va a ser posible, junto con el problema gravísimo de los pogromos que había en Europa en general, pero más que nada en la zona dominada por el Imperio ruso, entonces los judíos empiezan a pensar que tienen que salir de allí y escapar y se van a Israel. Y es la primera alía, la primera migración importante que llega a Israel de manos de personas que eran habitualmente intelectuales, porque una de las condiciones que se ha dado muy frecuentemente en todos los enemigos que hemos tenido o que nos han perseguido en los países donde hemos vivido ha sido que a los judíos no se les permita tener tierra o labrar la tierra. Solamente la podrían labrar una tierra ajena, pero no tierra suya. Y por lo tanto los judíos no tenían nada que les atara a ese sitio y se dedicaban a otros menesteres, artesanía o al pensamiento. Pues eran médicos, es muy, muy típico que hubiera muchísimos médicos, porque era una cosa que se transmitía de una generación a otra, el conocimiento médico. Y estos llegan a Israel a finales de 1870, 80, 90, empiezan a llegar personas que venían del norte de Europa, de Rusia, de Ucrania, de Polonia, y se van a ubicar a Israel porque quieren crear un país. Tienen la esperanza de que se consiga una vez que y empiezan a trabajar la tierra, personas que en su vida habían trabajado la tierra, pero empiezan a enterarse, a desecar los pantanos, a crear pequeñas poblaciones, a hacer un poco de carreteras, y esto permite entonces que haya una vida más posible, una vida que fuera viable. Al calor de esto empiezan a venir árabes de los países de alrededor que saben que pueden encontrar trabajo, ayudándolos, y empiezan a venir a Israel.
Cuando se produce la declaración Balfour hay un movimiento muy potente de la agencia judía que se encarga de ir recogiendo a los judíos que quisieran emigrar a Israel, facilitándoles las cosas, y se llega a formar una población importante. Como la población progresaba, pues empiezan a llegar más árabes. Entonces se plantea el conflicto árabe-israelí, que no es el conflicto palestino-israelí, que después se transforma en palestino-israelí. Y llega 1948. Llega 1948, después de la... Bueno, hubo una Primera Guerra Mundial, después hubo una Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que dentro de la Segunda Guerra Mundial está el Holocausto, evidentemente, pues se permite ya, el gobierno británico ya no está interesado en seguir en el mandato, porque les parece que es muy complejo, que la situación se les está yendo de las manos. Los judíos reivindican con mucho más fuerza la creación de un Estado propio y finalmente se aprueba en la creación del Estado de Israel entonces el Consejo de Naciones Unidas. Sí. Es reconocido en las Naciones Unidas, Israel, efectivamente. Sí. Y se ofrece, el pacto es que una parte de esa tierra sea de Israel y otra parte sea para los árabes que viven en Israel, pero que no se identifican con la religión judía. Entonces se divide esa tierra, se les da oportunidad de que tengan ellos su Estado, que no eran entonces palestinos, no se llamaban a sí mismos palestinos, sino que eran árabes, y un Estado para Israel. El día que sucede esto, que es esto en mayo, en Israel ya están todos preparados, Ben Gurión encabezando lo que va a ser el futuro gobierno, y se declara la creación del Estado de Israel con un acta de independencia. En ese momento ya había habido anteriormente unas pocas fricciones con las poblaciones árabes circundantes, pero en ese momento todos los países árabes atacan a Israel. Entonces Israel nace con una guerra de todos los países árabes de alrededor. El conflicto árabe-israelí ya está cociendo y ebulliendo. Entonces, con el reconocimiento del Estado de Israel se produce un movimiento de todos los judíos que vivimos fuera de Israel para ir a Israel. Hay un problema, un pequeño problema con los muy religiosos, porque ellos entienden que no tienen que volver a Israel si no está reconstruido el templo. Pero no obstante, puede más la fuerza de saber que vas a tener un lugar donde vas a poder vivir libre y en paz, y entonces mucha gente empieza a emigrar a Israel, que ya estaba reconocido como Estado. Por las Naciones Unidas, efectivamente. Claro. Y van aconteciendo hechos, por ejemplo, la masacre de Múnich. ¿Qué fue? La masacre de Múnich fue un terrible atentado por parte de los terroristas árabes, de los terroristas islamistas, para hacer daño a Israel. Estos chicos, Israel era un país recién nacido. Quiero decir, esto fue en las Olimpiadas del 68, me parece que son. No, el 72, las Olimpiadas del 72. Del 68 fueron de México, sí. El 72. Y entonces hay un comando que se prepara especialmente y coge a los atletas judíos, los secuestran. La policía alemana actúa para tratar de liberarlos, va el Mossad, que es el servicio secreto israelí, a tratar de recuperarlos. Bueno, finalmente aquello acaba en una tragedia y los atletas son todos asesinados por los terroristas. Esto nos deja una marca de gran tristeza, porque además ni siquiera se interrumpen los Juegos Olímpicos, por lo menos un día, ¿no?, para una señal de luto y demás. Entonces nos damos cuenta de que, bueno, tenemos que luchar contra ello nosotros solos. La guerra del Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur es otro intento por parte de los países árabes de atacar a Israel para acabar con los judíos y que esa tierra sea tierra que se anexen ellos ya como palestinos, que ellos empiezan a identificarse como palestinos con Yasser Arafat, y entonces ellos quieren
que los judíos no tengan un Estado y atacan. ¿Por qué es importante ese día? Porque ese día es el día más importante dentro de la religión judía, porque es el día que nosotros podemos hablar con Dios de todas las transgresiones que hemos cometido durante el año, y para ello tenemos que ayunar. No podemos comer, no podemos beber, tenemos que estar en la sinagoga, y ellos sabían que ese día estábamos como débil, menos alertas, y atacan. Siria y Egipto. Sí, Egipto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel, que de aquella no tenía todavía un gran ejército, sin embargo, tenía una razón muy importante, que era luchar por su existencia, por ser, por estar, por vivir. Y por lo tanto, pues armados de mucho valor, se enfrentan a dos ejércitos perfectamente regulados y con una experiencia en guerras y demás, y afortunadamente ganamos esa guerra. En ese momento se produce una enorme simpatía hacia Israel, porque se viene a repetirse la historia de David contra Goliat, ¿no? En ese momento Israel es David, que siendo tan pequeño y tan poco musculoso y tan poco potente, sin embargo es capaz de derrotar a esos ejércitos. ¿La primera intifada? Pues esto es un movimiento que se organiza por parte de los ya entonces llamados palestinos para tratar de desestabilizar completamente el gobierno de Israel y para que la gente se vaya, Y parece mentira que después de tantísimos años de conocernos, de saber que estamos ahí, que vivimos ahí con ellos, que viven igual que nosotros y tienen nuestros mismos derechos, porque la Constitución en Israel no existe. En Israel existe la Torá. La Torá, que es el Pentateuco, es lo que guía, con todas sus derivadas, lógicamente, lo que guía la vida ética de Israel. Entonces nosotros tenemos muy claro que en la Torá está escrito que el extranjero o el que no sea de los tuyos viva contigo tiene los mismos derechos que tú. Y por eso en Israel ahora mismo pues hay jueces palestinos, musulmanes, que están incluso en la Corte Suprema. Y hay médicos, y hay abogados, y hay ingenieros, y tienen los mismos derechos, y tienen partidos políticos, y votan, y practican su religión libremente, y nadie los persigue. Entonces, nosotros nos equiparamos a ellos en cuanto a que ellos son igual que nosotros, pero ellos no se sienten iguales que nosotros. Ellos quieren que nosotros desaparezcamos. Entonces, el problema se sigue incrementando y creen que con la intifada van a poder desestabilizar al país. Pero la gente no se va, al contrario, la gente va a defender a Israel. Yo recuerdo, en la guerra de Yom Kippur, yo vivía todavía en México, y se hizo una colecta por parte de unos chavales que iban a ir a luchar a la guerra para llevar cosas para los soldados. Y se vieron tan desbordados que tuvieron que decir que por favor dejáramos de dar porque ya no querían. Porque nosotros, es nuestra existencia, nos estamos jugando la vida. Es como una persona, cuando alguien la está atacando, si no se defiende, la matan. Entonces tiene que defenderse con toda la fuerza que tenga. Efectivamente, y surge Hamas con el único objetivo de destruir Israel. Es el único objetivo que lamentablemente. La OLP reconoce a Israel. Sí, la OLP, porque, a ver, después de tantos... La Organización Liberación Palestina. La Organización para la Liberación Palestina, que se llaman así a sí mismos, son mujahidines, son peleadores con un matiz religioso importante. Nosotros somos infieles, somos inferiores a ellos, tanto nosotros como los cristianos somos inferiores. Pues ellos llega un momento en que ya se dan cuenta que esto no da para más. Y entonces, dicen, pues vamos a tratar de convivir en paz. ¿Qué pasa? Que debido a todas las guerras que ha habido, pues ha habido parte de los territorios que Israel ha ganado en guerra y son de Israel, y que lamentablemente, como ellos nunca aceptaron crear un Estado palestino, crear el Estado en sí mismo, pues no está delimitada la frontera. Como no está delimitada la frontera, no se sabe hasta dónde llega uno y otro.
Entonces, en las guerras, si nosotros ganamos, pues nos quedamos con una parte del terreno, como es natural. No obstante, cualquier persona que vea un mapa de Israel se va a dar cuenta que tenemos así como una joroba metida, Una así, joroba metida. que es donde viven los palestinos. Israel, Cisjordania. Cisjordania. Porque además se da una circunstancia que Jordania iba a ser también tierra para Israel y Palestina. Pero en un determinado momento se determina por parte de los británicos que le van a dar a la estirpe hachemita, que había apoyado mucho a los británicos, un premio, y les crean esa parte. Y les dan un territorio mayor que el que dieron después para Israel y para Palestina. No obstante, seguimos viviendo allí y entonces se crean grupos que agreden a Israel con intereses determinados de todo tipo, pero sobre todo de tipo ideológico religioso, y esos grupos son muy primitivos en su planteamiento, porque ellos lo que quieren es que desaparezcamos directamente. Entonces, en un momento determinado no están de acuerdo con lo que se ha hecho por parte de la autoridad palestina, que son los que están gobernando el territorio este, y como Gaza está separado físicamente de la otra parte, de lo que es Judea y Samaria, la franja de Gaza está cerca del mar, dan un golpe a la autoridad palestina, que eran los que gobernaban, a la OLP, y los echan, y después hacen unas elecciones aparentemente democráticas, y se quedan ellos reinando ahí. Y su único objetivo, porque está recogido así en el documento fundacional, es acabar con Israel. O sea, realmente Al-Fatah y Hamas lo que hacen es dividir Palestina. Sí, la dividen porque por una parte están unos gobernados por la autoridad palestina y los otros están gobernados por Hamas. Hamas es una fuerza bélica agresiva de tinte islamista muy reforzado ideológicamente, con todas las ideas estas de que ellos son los elegidos por Alá y nosotros somos inferiores y demás, y por lo tanto no hay posibilidad de entenderse con ellos, pero ellos lo que quieren es que desaparezcamos, y de hecho pues tienen este principio de destruir el pueblo de Israel. Claro. Volvemos un poquito atrás, los acuerdos de Oslo y la cumbre de Camp David. Hemos hecho muchos intentos y varios países se han involucrado en hacer intentos de que hubiera un pacto de paz para que se cree el país, para que se cree un país palestino, para que ellos tengan su Estado y haya un respeto y unas normas. ¿Qué pasa? Que en todos estos años, muchísimos años, se han acostumbrado a vivir de lo que los países les mandan de ayuda. Es una situación muy extravagante, digamos, por decir una palabra suave, porque resulta que ellos tienen una agencia para los refugiados palestinos que no son refugiados. Ellos están en Gaza, no son refugiados. Ellos viven en la parte de Judea y Samaria, no son refugiados, tienen un lugar donde vivir. Pero como no tienen el Estado reconocido como tal, pues reciben ayuda permanentemente, mucha de los países islámicos, evidentemente, pero también mucha de Europa, mucha de Estados Unidos, mucha de Chile, mucha de... Se llegaba a decir que el 75% de la población vivía de la subvención del resto del mundo. Exactamente, o sea, allí son como los subsidiados, ¿no? Para entendernos, como los subsidiados que vivían, por ejemplo, en Andalucía en un momento determinado. Pues todos viven de lo que se les da, por lo tanto no tienen ninguna obligación ni de estudiar. No obstante, afortunadamente hay gente que quiere estudiar, que quiere trabajar, que quiere tener un comercio, que quiere progresar, y entonces esos son los que mantienen el país. Pero en Gaza, por ejemplo, pues la mayor parte de la gente es educada para acabar con Israel. Pueden estudiar para ser médicos o para hacer lo que sea, pero ellos lo que tienen que hacer es acabar con Israel. Y se les da a los niños una educación terriblemente agresiva contra Israel,
Se habla de los judíos como descendientes de monos, descendientes de cerdos, como perros judíos. Esto es una situación que esa educación implica que después esos chicos crezcan y, lógicamente, persigan ese ideal de poder acabar con los judíos. Además, para alimentar más eso, la autoridad palestina les paga cuando ellos se autoinmolan, porque se paga a los mártires, los llaman los mártires, los que se inmolan en un atentado en el cual mueran judíos, van a reunirse con Alá y con 72 vírgenes y le pagan a la familia por el hecho de que su hijo se inmoló. Entonces, entre eso y la ayuda y todo lo demás, no les interesaba crear un Estado verdaderamente. Cuando se produce el acuerdo de Oslo, cuando vuelve Arafat a Judea y Samaria, están espantados, dicen, pero ¿cómo es posible que tú hayas firmado esto? ¿No te das cuenta que nos estás abocando a crear un Estado y a dejar de tener todo el apoyo internacional? Y no lo cumplen. Y el de Camp David no lo cumplen. Y cuando se hizo la mesa de Madrid para tratar de negociar y tampoco se cumple. Y no se cumple nunca. Entonces estamos teniendo reuniones absurdas donde se firman pactos y se dan Nobeles de la Paz y no sé qué, no sé qué más, pero después no se cumple. ¿Cuál cree que era el objetivo real del grupo radical de Hamás con el acto terrorista del 7 de octubre pasado? Nosotros tenemos ahora mismo un trauma terrible con el 7 de octubre del 2023. Estábamos saliendo de fiesta, siempre los ataques importantes siempre se suceden en días de fiesta, en Shabbat o en una fiesta importante. En este caso estábamos con la fiesta de la Torá, de la recepción de la Torá, del inicio de la Torá, que terminamos de leer un ciclo del Pentateuco y iniciamos el siguiente. Y había muchísimos soldados de vacaciones y estaba toda la gente porque estábamos en la fiesta de las cabañas, al final de la fiesta de las cabañas. Entonces, lamentablemente, pillaron a Israel con la Guardia Baja. Ellos llevaban preparando esto hace muchísimos años, desde que Israel finalmente abandonó la Franja de Gaza, que quiero aquí hacer un paréntesis y recordar que la Franja de Gaza quedó bajo tutela de Egipto y Egipto al final no la quiso. La tuvo durante un tiempo y como eran muy problemáticos no la quiso. Y entonces Israel asumió el estar allí. Israel tenía allí, aprovechando que están tan cerca del mar y que el clima es mejor para determinadas actividades, pues se montó ahí una serie de invernaderos enormes y se exportaban flores a Europa, en general a Ámsterdam más que nada. Y cuando se decide que Israel se retire, porque el hecho de que estén viviendo ahí ese grupo de israelíes produce muchos problemas y mucho gasto para el ejército, Israel se retira unilateralmente de Gaza y es cuando efectivamente ya jamás se hace totalmente dueña de ella. Y se les va permitiendo que vayan construyendo. Entonces ellos construyen por arriba, pero también construyen por abajo. Y hacen esos increíbles túneles que cruzan todo el territorio de Gaza, porque dentro de esos túneles ellos habían planificado lo que al final hicieron el 7 de octubre, que era llevar ahí a prisioneros, porque sabían que coger prisioneros judíos es muy rentable. Bueno, prisioneros israelíes es muy rentable, porque tú coges un prisionero, como pasó con Shalit, con este chico soldado, y lo cambiaron por 1000. Por 1000 de ellos que estaban en la cárcel, que habían sido juzgados por un juez, por tribunales y condenados. Pues entonces lo que hicieron fue entrar a Israel, invadir Israel. Israel estaba de fiesta. Además, circunstancialmente, casualmente, se encontraron con que había un festival de música, que había muchísima gente joven. Era un festival por la paz, organizado por los kibbutzim y por gente de allí de alrededor, y que fue a ese festival incluso gente de fuera de Israel, muchísima gente de fuera de Israel. Fue por eso por lo que después, a la hora de liberarlos o a la hora de pedir la liberación de los secuestrados, intervienen países
porque tienen ahí a los suyos que fueron pillados ahí de casualidad. Se encontraron con eso y además conocían perfectamente los kibutzim que atacaron, porque eran lugares donde se les daba trabajo a los palestinos para que tuvieran un medio de vida. Porque la diferencia entre recibir un sueldo en Israel a recibirlo en Palestina es muy, muy grande y ellos prefieren trabajar en Israel. Esos kibutzim, que estaban formados en su mayoría por argentinos, por judíos argentinos, hacían todo lo posible por encontrar un camino para la paz. Entonces, les ayudaban con los niños enfermos, los traían a Israel, los curaban. Bueno, había una serie de servicios, una serie de cosas, y muchas de sus mujeres ayudaban en las casas. Entonces, ellas sabían perfectamente cómo era la estructura de la casa, a dónde atacar, qué buscar. En Israel, todos los pisos, todas las casas, todos los apartamentos tienen una habitación que se llama la habitación de pánico. Todas las casas de Israel, debido a que llevamos 80 años aguantando bombardeos, pues Israel prevé y el gobierno costea que una de las habitaciones de la casa quede como habitación de Panamá, que es una habitación segura, hecha de cemento armado, de hormigón y demás. Y se tienen ahí una serie de cosas para subsistir, para estar, pues se tienen pilas y demás cosas. Entonces, ellos cuando empezaron a atacar, la gente se guardó en esas habitaciones que supuestamente no se pueden abrir, pero como ellos sabían dónde era, porque estaban sirviendo en esas casas o trabajando para ellos, pues consiguieron lo que consiguieron. 1.300 asesinados y se llevaron 250 personas. Muy triste. Pero no solamente eso, perdone que le interrumpa, fue absolutamente brutal, terrorífico. Violaron a las mujeres, a las ancianas, a los niños, a los chicos, mataron a los perros, asaron a niños a bebés, metieron a bebés en microondas para asarlos. Bueno, fue una salvajada, lo filmaron en directo, lo estuvimos viendo en directo. Usted imagínese qué trauma para un país que está viendo cómo atacan a los suyos, cómo a las mujeres les cortan los pechos y juegan con ellos al fútbol, cómo con ametralladoras matando sin ton ni son a todas las mascotas, las mataron porque a ellos no les gustan las mascotas, robaron cosas de las casas, se llevaron los coches. Estamos hablando de la invasión de un país y de un asesinato de 1.300 personas. Sí. Sobra decir una palabra más. ¿Tiene alguna connotación ser judío en España? Bueno, yo creo que en España somos los grandes desconocidos. Tenemos una historia común de más de 1000 años, pero con la expulsión de los reyes católicos se cortó esa historia. Tenemos un pasado judío importante, muy productivo, con escritores maravillosos, con filósofos, con todos judíos españoles. La Córdoba judía, la Toledo. En la zona de Cataluña hubo grandes sabios. En el momento en que vivimos aquí, Sfarad, que es como se llama España, era el foco, la capital cultural del mundo judío. Entonces teníamos grandes escuelas, imprentas. Fue tremendo lo que pasó aquí en España. Se corta la historia de golpe. Los judíos que se van de aquí se llaman a sí mismos sefaraditas por recuerdo a su patria que los echó, y se van desperdigando, pues alguna parte va al norte de Europa, otros van a Inglaterra, otros se van a Turquía, se van a la costa de África, a la costa norte de África, en varios países, y otros ya finalmente se van a América. Pero llevan el nombre de Sfarad y hasta incluso mantienen la lengua. 600 años después. Sí. Y tenemos una academia del ladino en Jerusalén que se mantiene la lengua, y usted va a Turquía y encuentra judíos y puede hablar con ellos en español antiguo. El sortear sus abuelos la muerte en la Shoah, en el Holocausto de Kiev, es lo que les llevó a la Ciudad de México. Sí,
Cuando empiezan todos estos pogromos de los que hablé cuando hablé de Herzl, en la familia, yo tenía una familia muy prolífica, bueno, antes todas las familias eran prolíficas en realidad, y mi abuelo tenía 11 hermanos y mi abuela tenía 9 hermanos. Entonces, el hermano mayor de mi abuelo se había marchado a América y vivía en Chicago. Entonces, cuando se empezaron a poner las cosas un poco peor, los padres de mis abuelos le dijeron a mi abuelo, como ya se había casado y tenía hijos, vete con tu hermano porque vas a encontrar ahí un futuro que aquí no vamos a tener porque aquí nos van a matar. Y entonces cogieron un barco de carga y se fueron con destino Chicago. Pero el barco llevaba una carga muy importante que tenían que dejar en Veracruz. Y cuando atracaron en Veracruz, mi familia tuvo que bajarse porque tenían a un niño muy grave, buscando un médico. Imagínense qué situación, unos rusos completamente tapados, que no sabían hablar español, por supuesto, buscando un médico por señas, se encontraron a uno, les dio al niño y después no supieron volver. Y se quedaron en México y es por eso la razón por la que yo nací en México. ¿Cómo transcurre y dónde transcurre su infancia? Nos está diciendo en México. ¿Cómo es esa infancia en México? Pues mi infancia en México es muy feliz porque en México la colonia judía es una colonia potente, somos bastantes y yo me crié en un ambiente judío, completamente judío, con un colegio judío, con un club de scouts judío, en un deportivo judío, pero es así como viven prácticamente todas las personas que no son nativos de México. Por ejemplo, los españoles tienen un centro español, un sanatorio español. Los asturianos tenemos centros asturianos, claro, efectivamente. Todos tenemos. Entonces, yo viví en esa época y muy bien, éramos completamente normales, aceptados y demás. Y el gran choque para mí fue cuando entré a la universidad. Porque yo cuando entré en la universidad encontré al México real, no al México mío, que era una burbuja, sino el México real. Entonces, la primera sorpresa que me llevé fue cuando el chico que se sentaba al lado mío en la universidad me contó que se tenía que marchar pronto porque él trabajaba. Y yo no sabía que los chicos trabajaban. O sea, que un chico que estaba estudiando trabajaba además. Entonces, para mí fue un choque muy grande. Llegué a mi madre y le dije, pero mi hija, claro, es que hay gente que no puede. Pero claro, como yo vivía en un ambiente donde esto no pasaba, pues no me pegaba. Fue una infancia feliz, muy contenta, y finalmente me acabé casando con uno de Melilla, con un chico de Melilla. Entonces, como yo vivía, digamos que entre jaulas, en jaulas, sí. Pues decidimos que no queríamos que nuestros hijos nacieran y vivieran como vivimos nosotros, ¿no? En ese ambiente. Y habíamos pensado en emigrar a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también los mexicanos tenemos un problema, nos llaman chicanos, sí, y no se integran hasta la segunda o tercera generación. Y como no queríamos eso para las niñas, que yo ya tenía entonces 2 niñas, nos vinimos a España porque había un amigo del que era mi marido que estaba trabajando aquí. Y entonces llegamos a Madrid, me sorprendió muchísimo el país que encontré porque yo me reunía allí con círculos de españoles y los españoles aquellos eran republicanos, estos que sí, año que se muera Franco, RQR. Y bueno, de hecho cuando vine, que vinimos con baúles, con ropa y de enseres y demás, porque nos decían que no había nada. Y de repente yo llegué a vivir a otra tierra distinta a la que le habían contado. Completamente distinta, porque resulta que además encontramos un piso cerca del Corte Inglés de Goya. Y yo cuando entré al Corte Inglés de Goya dije, ¿pero qué me estaban contando estos? ¿Pero qué me decían? Pero usted también, un programa israelí le llevó 2 años a un kibutz, a su patria, ¿no? Sí. Y usted en algún momento dijo que aquella fue la experiencia más buena de su vida. Sí, aparte de mis hijos, que es lo mejor que tengo, fue la experiencia mejor de mi vida, porque los kibutzim en Israel son
el socialismo bien aplicado. O sea, a cada uno le dan de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades. Entonces vivía en un lugar donde éramos 600 y pico personas, en un lugar muy pequeño, y nos teníamos que dedicar a diferentes tareas que había en el kibutz, porque el kibutz tenía vacas, tenía cultivos, tenía una serie de actividades y nosotros participábamos en esas actividades. Entonces fue la primera vez que yo vi una gallina, que la toqué, que vi vacas, que cultivé manzanas. Y claro, estaba entre judíos, en un país judío. No tenía ninguna restricción respecto a la comida, que sí la tenía cuando vivía en México, porque nosotros tenemos respecto a la comida una serie de normativas que están recogidas en el Pentateuco. Y ahí era todo fácil, era todo agradable, el clima maravilloso, la gente estupenda. Tenía unos padres adoptivos argentinos que me reunía con ellos, porque en el kibutz se trabaja temprano y se come a las 2 y después ya se queda toda la tarde libre. Y entonces los niños que se criaban en grupos de su misma edad en las casas de los niños venían con sus padres a estar desde las 4 hasta las 9:30. Y estábamos con los niños y jugábamos, cenábamos todos juntos y luego llevábamos a los niños a acostarse. Yo también trabajé en una casa de niños, entonces. Sé un poquito de eso. Mi padre estudió ingeniero agrónomo en París y hizo la especialidad de enología en un kibutz en Israel. Ajá. Entonces, todo eso que me está contando, esa experiencia bonita, a mí también me la han contado en casa. Ah, qué bien. Y luego se vino a Oviedo. ¿Por qué Oviedo? Bueno, pues porque resulta que cuando llegamos a trabajar a Madrid, es muy gracioso. Llegamos a trabajar a Madrid. Mi exmarido, el padre de mis hijos, es ingeniero informático. Entonces, en España no había prácticamente ordenadores. Y él trabajaba para una empresa de ordenadores, para NCR, que ahora ya no tiene ordenadores, pero los tuvo muy potentes. Entonces, empezaron a querer informatizar el Banco Herrero. Y entonces la empresa donde él trabajaba, que se dedicaba a asesorar a las empresas que quisieran informatizarse, lo mandó a Oviedo. Estando en Oviedo, trabajando para el Banco Herrero, tuvo también interés la fábrica Santa Bárbara de informatizarse. La fábrica Santa Bárbara era de los Tartiere y los Herrero pues eran muy, muy próximos, y Ignacio Herrero estaba en el Consejo de Administración de Santa Bárbara. Entonces pues también entró allí. Y después se juntaron con otra empresa y entonces ya tenía mucho más trabajo aquí que en otra parte. Entonces decidimos trasladarnos para aquí. Yo entonces estaba embarazada de una nena, de mi tercera hija, y entonces la tuve en Madrid, pero nos vinimos a vivir a Oviedo. Y mi hermano me decía, pero ¿cómo puedes vivir en un lugar que no aparece en el mapa? Porque claro, de vivir en la Ciudad de México, que era tan populosa, tan terrible, a pasar a vivir a Oviedo, que cuando yo vine tendría 150.000 personas. Sí, de 20 millones a 150.000. Claro, la diferencia fue. Pero yo estoy encantada, porque era un tipo de vida mucho más relajado, mucho más tranquilo, la gente amabilísima, educada. Me encontré con una ciudad maravillosa, que lo sigue siendo, y me enamoré. Y en este ambiente tan plácido no se le ocurre otra cosa que hacer sus primeros escarceos en política, sí, en la primera corporación democrática precisamente del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Cómo se mete en eso? Pues resulta que nosotros íbamos al doctor Barteaza. El doctor Barteaza fue militante de UCD, fue directivo de UCD y fue además cargo público, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, como hablábamos con él de todo, pues nos dijo que se estaba montando la UCD, que era un buen momento, que si yo tenía inquietudes, que si nos metíamos, no sé qué, y nos afiliamos. Y cuando hubo que hacer listas, que éramos 4, pues me metieron a mí en la lista para ir con Luis Riera de alcalde. Y encima sale el alcalde Luis Riera. Sí, maravilloso. Sí. Pero, ¿por qué lo expulsaron del partido? Pues me expulsaron del partido porque en aquel tiempo en el que yo estaba de concejal se planteó el tema de los abortistas de Bilbao. Hubo un problema con una clínica de abortos y
Entonces, tanto yo como Carmen Castillo, que era la presidenta de las mujeres católicas de Oviedo, votamos a favor porque estaban criminalizando a unas pobres mujeres que tenían unos problemas terribles y que era un problema humano tan grande que estábamos verdaderamente destrozados. El caso es que nosotros pensamos que no se iba a tratar la moción dentro del ayuntamiento porque el ayuntamiento tiene que tratar cosas de Oviedo, no tiene que tratar cosas de Bilbao. Pero pues fueron mucho más hábiles los del PSOE y Ludivina García Arias se levantó, empezó a hablar y el alcalde ya dejó que siguiera, porque Luis era muy conciliador, era una persona estupenda, y dejó que siguiera la cosa y a la hora de votar yo voté en contra de lo que el partido quería. Y la expulsaron. Me echaron. Y precisamente después se afilia al PSOE. Sí, pero fue muy poco el tiempo que estuve allí, porque es que yo tenía una idea de la democracia distinta, ¿no? Era otra cosa. La democracia era participar todos, pensar todos, tomar decisiones todos, y lamentablemente pues no era como se procedía. Y entonces nada, estuve ahí muy poco tiempo y salí. Oviedo, la Gesta, sus hijos y doña Julia. Doña Julia maravillosa. Doña Julia, para las personas que tengan familiares que estudiaron en la Gesta, pues tendrán un recuerdo estupendo de ella, una gran directora, una gran mujer que daba la apariencia de ser muy seria y muy seca, pero era una mujer con un corazón de oro. Cuando yo fui a pedir plaza para mis dos hijas en la Gesta, casualmente ella pasaba por el pasillo y entonces dijo, oye, esta señora vamos a darle la posibilidad porque se van fulanito y menganito a Madrid. Y entonces me las metió en la Gesta, que era muy difícil entrar. Entonces yo fui a hablar con ella para explicarle que éramos judíos y que las niñas no podían, que yo no quería que las niñas se educaran en una religión que no era la suya. Y ella lo entendió perfectamente y me dijo que lleguen un poco tarde. Encontrar la solución. Y que salgan un poco antes. Y así no rezan ni el Padre Nuestro ni el Ave María. Y lo hicimos así y nos llevamos muy bien. Y ya luego en las niñas, en la Gesta, que fue una experiencia muy buena, yo me metí en la Asociación de Padres y organizamos muchas cosas, muchas actividades. Usted presidenta de la Cruz Roja de Oviedo. Sí. Otra más. Otra más, sí. Bueno, eso fue porque Aida Fuertes me buscó para ver si yo quería ser presidenta de Oviedo, de Cruz Roja de Oviedo. A mí Cruz Roja me parecía que era una institución humanitaria que tiene un papel muy importante dentro de la sociedad, pues todo el tema de la atención a los mayores, de acompañar a gente que está sola, todo esto me parecía muy importante y acepté estar allí durante una temporada, después ya lo dejé también y lamentablemente no es igual en todas partes. Efectivamente. Cuéntenos un poco, para introducirnos, los judíos en Asturias y los judíos en Oviedo. ¿Qué recuerdos hay? ¿Cómo llegan? Los judíos en Asturias, de acuerdo con lo que se ha estudiado, parece ser que cuando se piensa en hacer el Camino de Santiago, se trae aquí a un grupo de judíos franceses para que atiendan a los peregrinos que venían de Europa hacia Santiago y pasaban por la ruta primitiva, que es la nuestra, para que les atiendan tanto en el cambio de moneda como en la posibilidad de curarlos de las posibles llagas o torceduras o cosas que pudieran tener, para que les faciliten de alguna manera el tránsito de allí hasta Santiago en Oviedo, porque Oviedo era un sitio muy importante de visitar, y los instalan en lo que es ahora la calle Sima de Villa. Sí. Estaban a la entrada de la muralla y esa parte se piensa que es ahí donde estuvieron viviendo todas esas familias que tenían en la parte de abajo pues a artesanos que arreglaban las sandalias o el furgón que llevaban cuando viajaban o las pupas que se pudieran haber hecho. También seguramente tendrían algo de comestibles, pero que no comían ahí porque nosotros comemos kosher.
y tuvieron ahí una presencia como comerciantes, de la misma forma que la hubo también en Avilés. Como Avilés era el puerto de Oviedo, pues en Avilés hubo judíos que hacían todo este tema de la importación, la exportación, el cambio de moneda y todo este tipo de cosas. La memoria es lo que ha permitido sobrevivir al pueblo judío. Indudablemente. Un pueblo sin memoria no sobrevive. La memoria es lo fundamental. Yo tengo la constancia y la vivencia absoluta de que yo desciendo de Abraham. Es mi gente. Entonces, hemos guardado la historia, la leemos todos los años, la recordamos todos los años, nos mantenemos muy unidos. Un judío, cuando va a una ciudad, lo primero que hace, ahora que tenemos internet, lo primero que hace es buscar si hay una sinagoga, si hay una comunidad judía, para unirse a ella. Y nosotros aquí tenemos cantidad de correos electrónicos de gente que viene de turismo, pero que quieren ir a la sinagoga. En viernes nos reunimos generalmente, generalmente no siempre, nos reunimos en la sinagoga y es muy normal que tengamos gente que ha venido de paso o que vienen de Madrid aquí por alguna razón de negocios o lo que sea, de Barcelona, de cualquier parte, porque nosotros tenemos una identidad muy fuerte, tenemos una señal identitaria muy fuerte que nos mueve a juntarnos unos con otros, porque como siempre hemos sido minorías en los sitios donde hemos vivido, nos arropamos los unos a los otros. Y entonces tenemos esa identidad tan marcada y tan acusada, que además nos es transmitida, lógicamente, ¿no? Culturalmente, pues a mí desde pequeña me enseñaron que soy judía, me enseñaron a rezar como judía y a vivir como judía. Porque los judíos vivimos la religión todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo cuando voy a comer algo, doy gracias a Dios, tengo una plegaria, cuando termino de comer doy las gracias, en mi comportamiento se tiene que reflejar que yo tengo una humanidad y tengo que tratar de convivir con los demás de la mejor manera posible. Entonces tenemos la constancia de ser judíos durante todo el tiempo, de día y de noche. Una piedra, el símbolo del brutalismo o de la brutalidad del Holocausto. Sí, nosotros fuimos la primera comunidad judía de España que tuvo un monolito en el parque de invierno para recuerdo de las víctimas del Holocausto, porque yo estoy muy marcada por el Holocausto, porque después de que se fueran mis abuelos y que viniera el Shoah, de mis familias, de los dos lados, no quedó nadie. Los mataron a todos. Entonces eso es una señal que tenemos, es algo que nos pesa mucho, ¿no? Cuando yo me vine aquí dije, no hay ningún monumento, ¿cómo es posible? Entonces fui a hablar con el entonces alcalde Gabino de Lorenzo, maravilloso alcalde para nosotros. Magnífica persona. Magnífica persona, un hombre con un sentido del humor, era gracioso, bueno, es graciosísimo, es una persona entrenada. Es Gabino de Lorenzo. Es Gabino de Lorenzo. Y lo entendió y pusimos el monolito. El monolito fue vandalizado algunas veces y entonces finalmente hicimos una colecta en la comunidad para poder poner en el campo de San Francisco, en ese sitio tan maravilloso, ese monumento. Está señalado en Google y hay mucha gente que nos localiza por eso, porque saben que tenemos ahí el monumento y entonces ya se meten a buscar comunidad judía. ¿Qué fue el Holocausto? ¿Existe manipulación en lo que respecta a este hecho? Por supuesto. Lamentablemente creíamos que habíamos aprendido, cuando en un país tan culto, tan preparado, se permite que se dude de determinadas personas que están viviendo allí, se las empieza a señalar, a apartar, a guetizar, y no consiguen acabar con ellos porque ellos se sienten alemanes, judíos, pero alemanes como yo, soy española, pero judía, soy española, judía. Entonces, ellos no acababan de marcharse, les dieron la opción de marchar al principio, no querían irse porque no entendían por qué tenían que irse. Te llevaban generaciones y generaciones viviendo allí. Y finalmente, pues los señalan, los encierran, y como no podían acabar con ellos de esa manera, pues se deciden hacer
todos los campos de Se exterminio. crean la cámara de gas. Los campos de exterminio con las cámaras de gas. Y ahí se dedican a matar a personas, preferentemente judíos, los que murieron en las cámaras de gas prácticamente todos son, la gran mayoría son judíos, y toda la gente que le estorbaba al régimen nazi, que era un régimen superior para ellos pensaban que ellos estaban por encima de los demás y querían tener una raza aria que fuera pura. Entonces, pues matan a los polacos, matan a los gitanos, matan a los homosexuales, matan a sus personas minusválidas, a los alemanes que eran minusválidos también los matan, porque no querían que hubiera nadie que no fuera perfecto. Y entonces hacen una historia que empieza Hitler por escribir Mi lucha y finalmente acaban matando a 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños. Aquí la izquierda y la extrema izquierda española confunde sionismo con semitismo. Explíquenoslo. Es que yo no entiendo por qué lo confunden. Vamos a ver, cuando estamos hablando de cosas tan distintas, a ver, semitas, nosotros nos identificamos como semitas porque lo somos, pero también hay otros semitas. Lo que pasa es que nadie toma este término de antisemitismo como nosotros lo tomamos. En el momento en que, bueno, y mucho antes, porque ya esto ya viene de hace muchísimo tiempo, de las cruzadas, de hace muchísimos años, ¿no? Pues el mismo hecho de que nos expulsaron de aquí tuvo la Iglesia una parte importante de culpa porque siempre se nos consideró los deicidas, los que mataron a Cristo. Entonces, si eso lo alimentas con una serie de eslóganes propagandísticos que te machacan de día y de noche, pues acabas o siendo nazi o siendo como son los palestinos islamistas, los de la yihad, que están por todo el mundo matando cristianos, matando judíos, matando a quien se les ponga delante. Y lamentablemente no hemos aprendido con el tema del Holocausto, que creíamos que había sido una lección lo suficientemente dura y lo suficientemente terrible para que la gente entendiera que tenemos que convivir y no que tratar de acabar con los demás, pero no sirvió de nada, porque después del Holocausto pues ha venido el 7 de octubre. El conflicto del 11M, el conflicto árabe-israelí, no aumentó el racismo antiárabe, pero sí el antisemitismo. Qué contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa, yo no lo puedo entender racionalmente. Entiendo que la gente tenga miedo de los islamistas, eso lo entiendo, porque hay que tener miedo de ellos, porque son capaces de matar sin ningún problema, hay que tener miedo de ellos. Pero evidentemente no se trata de la misma manera. Por ejemplo, cuando pasó lo del atentado de Charlie Hebdo, porque hicieron una caricatura de Mahoma, con lo cual nadie hace caricaturas de Mahoma. O sea, es una vacuna fulminante el matar gente, ¿no? Y sobre todo por personas que creen que su tránsito por la vida es temporal, porque ellos lo que anhelan es ser mártires y vivir con Alá. Entonces, cuando tú mezclas eso junto con un antisemitismo, la izquierda tiene una confusión porque nos llaman permanentemente imperialistas y porque además, como afortunadamente los gobiernos de Estados Unidos apoyan a Israel porque se dan cuenta de que es el único bastión libre que hay en esa zona y que además es una zona, es una encrucijada. La situación física de Israel es una encrucijada entre continentes. Es un sitio muy importante. Pues como Estados Unidos nos apoya y ellos están contra Estados Unidos, aunque pongan vaqueros si les guste todo lo americano y demás, entonces nos descargan en nosotros, porque no pueden descargar en ellos. Y entonces los judíos somos los chivos expiatorios de su antiimperialismo, lo cual es una incongruencia, pero es que son incongruentes. Eso es pero evidente. España también tiene fama de antisemita, porque es el único país de los 15 que no incluye en sus planes de estudio el tema del Holocausto. Y es un acuerdo internacional de la Unión Europea. Hay una alianza ahí para enseñar
la Shoah, el Holocausto, como ejemplo que no se debe de permitir que se repita. Y en todos los países hay un programa donde se enseña. Nosotros aquí hacemos una actividad en el Auditorio Príncipe Felipe para explicarle a los chavales de secundaria y bachillerato lo que fue el Holocausto, para que no se dejen manipular, para que no sean esa masa de nazis que se dejaron manipular y acabaron matando judíos, a su vecino, a su médico. Es lo que hicieron. En España actualmente existe más de un antisemitismo. Sí, existen varios. En España y en todo el mundo. Sí, existe el antisemitismo por el hecho del deicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una parte importante de gente fanática que dicen mataron a Cristo, por favor. Es que es una cosa tan incongruente estar en estos momentos pasando la cuenta de que mataron a Cristo, que además es mentira, por otro lado, pero bueno, vamos a dejarlo porque eso ya es otra discusión. Existe ese, sí. Sí. Más. Y después tenemos también el hecho de que se piensa que nosotros somos los que estamos ocupando la tierra de los árabes, cuando es nuestra tierra secular. O sea, hay huella judía en todas partes en Israel. Levantas una piedra y aparece una menorá, levantas otra piedra y aparece un Maguen David. Quiero decir que la pertenencia nuestra de esta tierra es indudable, pero ellos lo confunden y dicen, estos son imperialistas y están tratando de echar a la gente. Y hasta incluso racista, ¿no? Y luego, biológicamente. Y luego biológicamente. Biológicamente también tienen un problema con el hecho de que nosotros tengamos una religión distinta y creen que nosotros nos sentimos superiores, cuando no es un problema de sentirse superior, sino que nosotros sentimos que debemos de tratar de que el mundo sea armónico. Y entonces preferimos la vida, preferimos la cordialidad, preferimos la paz. Nosotros cuando rezamos, las 3 veces al día que rezamos, pedimos por la paz. Siempre pedimos por la paz. ¿Es necesario recordar a las víctimas? Por supuesto, por supuesto. Es que ya lo dije, una sociedad que no tiene memoria desaparece. Porque es que tienes que tener una raíz. Nosotros tenemos el árbol de la vida como símbolo de lo que es el judaísmo. Unas raíces fuertes que te agarran a la tierra para que no pierdas conciencia de dónde estás, y unas ramas que pueden dar muchos frutos con el estudio, con la dedicación, con el trabajo. Eso es lo que nosotros nos Te iba a preguntar, ¿reconciliación es olvido y enterramiento o es recuperar la memoria para dignificar a las víctimas y seguir adelante teniendo en cuenta esa historia precisamente? Es que es importante, es que tenemos que saber, si ignoramos la historia y pretendemos cambiar porque la historia la queremos dejar a un lado, muy flaco favor nos hacemos. La historia de España es una historia de triunfo. La historia de España llegó a América, llevó universidades, llevó la cultura, llevó la religión también, y llevó una serie de valores. Un ejemplo de convivencia. Y por supuesto. Y de reconocimiento. Y de mestizaje. Que se mezclaron. El indio tenía los mismos derechos que los españoles aquí. Exactamente. Y se creaban mejores y mayores universidades en América que aquí. El primer hospital público de Perú. Bueno, no vamos a meternos. Pero yo creo que eso es un poco herencia judeo-cristiana, porque nosotros también pensamos que hay que ir por la convivencia y por la cultura. Hay que culturizar a la gente. No se puede esconder la religión y que tú te sepas de memoria el Corán, por ejemplo, y no sepas leer. Hay que saber leer, hay que saber interpretar y hay que saber debatir. Y eso es lo que nos enseñan nosotros. Educar desde pequeño en la verdad. En la verdad. Educar en la verdad. Y en la vida, para la vida. Se crea en 1972 la Comunidad Judía del Principado de Asturias. Comunidad Bey Emuná, presidenta de la Asociación de la Amistad de Asturias con Israel y también de la Asociación de Amigos de Israel. Cuéntenos su actividad. No soy presidenta de la Asociación de Amistad de Amigos de Israel, sino que es José, el presidente, José Antonio. José Antonio Riesgo. Es el presidente, sí, estamos orgullosísimos. Y yo una bellísima persona con la cual además nos veo una amistad muy grande. Bellísima persona. Bellísima persona, un hombre culto, un hombre sensible, un hombre que
que ve la verdad. Quiero decir, es... Cuéntenos la actividad. Pues yo suya. pertenezco a la coordinadora estatal de lucha contra el antisemitismo, porque me parece que tenemos que levantar la bandera de luchar contra el antisemitismo, porque si permitimos que crezca va a ser un problema para todos, no solo para nosotros. Ganar la batalla cultural. Por supuesto. El relato. Claro, pero es que el relato verdadero, el relato real, no el relato distorsionado. Entonces nosotros procuramos mantener esto. La comunidad nuestra se llama Beit Emuná. Beit es casa y Emuná es de la creencia firme. La Emuná es la creencia firme. Pues es una casa donde tenemos la creencia firme, que tenemos que convivir, que tenemos que aprender, que tenemos que enseñar también para que los demás aprendan y que tenemos que compartir. ¿Ha sufrido usted amenazas? Bueno, nada, tonterías, Vale. no nada que... Vale. ¿Es mujer de medio rural o de ciudad? ¿De interior o de costa? Soy de ciudad y soy de interior. Me gusta mucho la costa, pero prefiero la montaña. Cine, libros, televisión, espectáculos en directo. ¿Qué prefiere? Prefiero leer, prefiero libros, me encanta leer, me gusta muchísimo. Y como yo tuve, lamentablemente, digo lamentablemente porque fue una experiencia muy traumatizante, hice un viaje a conocer los campos de exterminio en Polonia. Quedé tan marcada que desde que volví me parece que ver la televisión es un poco perder el tiempo y entonces habitualmente no la veo. Me mantengo por la radio con las noticias y demás, pero volví ahí con una sensación de vacío y de terror. Pero bueno, no quiero recordar eso. Me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer manualidades de todo tipo y estar con mis nietas, que es lo mejor que Dios me ha dado. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Si es que se puede decir, darle una lección. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una relación continua con el valor que tienen nuestras tropas. Las tropas de Israel, que son unos soldados con una ética impecable, que procuran no hacer daño, procuran avisar que van a atacar, procuran evitar de la mejor forma que puedan el dañar a personas que no tienen nada que ver con lo que es el terrorismo, y por eso los soldados de Israel avisan a las poblaciones que van a atacar para que se vayan todos los civiles y queden solamente los que nos quieren matar, porque lo que no podemos hacer es dejarnos matar. Entonces, para mí, todos los días que un chaval de 19, 20 años coja un fusil y vaya a enfrentarse con el terror para defender a su familia y a los suyos, me parece que es una lección que nos tiene que dejar. Porque yo me pregunto muchas veces en cuántos países serían capaces de hacer eso la gente. Cuando fue el 7 de octubre, cantidad de chicos que estaban por el mundo viajando de vacaciones o por la razón que fuera, inmediatamente cogieron un avión sabiendo que al día siguiente iban a tener un arma en la mano porque fueron a defender a su patria. Admirable. ¿Qué retos se plantea usted en la actualidad? Bueno, pues seguir como estoy, con salud, que afortunadamente la tengo, disfrutando de las pequeñas cosas y de las grandes cosas que nos da la vida. La comunidad me enriquece muchísimo porque tengo ahí un intercambio con gente que me mantiene muy viva y muy activa, y yo solamente pido a Dios que todo siga así. Demasiadas cosas le han dejado huella en su vida, ¿no? Sí. Demasiadas. ¿De qué no prescindiría? Bueno, no prescindiría evidentemente de mi familia para nada, no prescindiría tampoco de la cultura, porque me parece importante leer, mantenerte al día, estar en las cosas, el compartir es muy importante. No es lo mismo ir al cine tú sola que ir con otra persona, porque lo compartes, lo hablas, sales del cine, le dices. Los libros, suelo compartir, con mis hijos compartimos libros, nos lo pasamos de uno a otro, luego los comentamos. Es una forma maravillosa de entender la vida compartiendo. ¿Prefiere soledad o compañía?
Depende del momento. Me gusta mucho la compañía, pero también puedo estar sola tranquilamente. No tengo problemas con estar sola, que es una cosa que hay personas que les pasa. Yo no. Yo puedo estar sola perfectamente y no me pasa nada. Pero no, tampoco propicio el estar sola, sino todo lo contrario. Me busco líos para estar acompañada. Elija un lugar. Un lugar, a ver, para mí no hay mejor lugar que Jerusalén. Es el maravilloso lugar donde todas las personas que van se impactan. Porque en Israel hay mucha espiritualidad, hay mucho dolor y hay mucha historia. Entonces, cuando llegas ahí, mis hijas dicen que cuando yo llego a Israel me cambia la cara. Un libro. Pierdo la atención. Sí. Elija un libro. Bueno, un libro, me encanta O Jerusalén, de Dominique Lapierre, que cuenta cómo fue el tema de la guerra. Todo el conflicto judeo-árabe lo cuenta en ese libro, y es un libro que está muy bien narrado, es muy equilibrado, muy imparcial, y narra cómo fue la historia. Entonces me encanta ese libro, pero bueno, luego tengo tantos otros libros que me gustan. Y para terminar, la pregunta que siempre hago, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho todavía? Pues mire, uno de mis sueños es ir a Argentina, porque en Argentina, aparte de que admiro mucho el país, admiro mucho su creatividad, es una mezcla tan buena la que hubo ahí de Europa con los que vivían allí, que han sacado una cultura maravillosa, y luego la huella judía ahí es muy notable, es muy palpable. Y entonces tengo mucha ganas de ir a una librería que hay allí y pedir uno de cada que hay ahí. Lo harás seguro, estoy completamente seguro. Aida, muchísimas gracias por su presencia. He pasado un rato muy entretenido. Espero que los telespectadores lo pasen exactamente igual, que haya servido para dar ese relato distinto, ese relato desde la otra parte que normalmente no se tiene. Muchas gracias en nombre de toda esta comunidad que únicamente aspira a la verdad. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, emplazarles un viernes más en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.